Hay que darle gracias a Dios porque un día más nos permite estar aquí. Dios, gracias Jesús porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es infinita. Gracias porque tu gracia está con nosotros, Dios. Gracias Dios porque eres fiel y porque un domingo más nos permites estar en este lugar para alabarte y bendecirte. Vamos, levanta tu voz y dile: Dios, gracias Jesús por un día más, un segundo domingo de este año que nos permites adorarte, Jesús. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tu misericordia es eterna, Jesús. Y venimos este día para adorarte y bendecirte, Jesús. Es nuestro único motivo, Jesús. Estate aquí en este lugar, Jesús. Así es, Dios, bendícenos, Padre. Bienvenido seas en este lugar, Dios. Bienvenido seas, Jesús. Te invito a que le demos un fuerte aplauso a Dios. Padre, bienvenido seas, Dios.
Muchas gracias, Jesús, porque nos permites adorarte, Dios. Porque un día más estamos en esta iglesia para alabar y bendecir tu nombre, Dios. Acompáñame levantando tus manos y dándole gracias a Dios. Porque Él es el único digno de ser alabado, de ser bendecido. Ofreciendo a ti mi vida.
está dispuesto a darnos de su perdón, darnos de su amor y darnos de su gracia. Dale una bienvenida a quien está al lado de ti. Dile gracias a Dios por ti, gracias a Dios que viniste. Qué bueno que estás otro domingo más. El segundo domingo de esta reunión, de este año, digo, que podemos tener una reunión. Y muchas gracias a Dios. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar? Es el segundo domingo del año y es nuestra segunda, tercera reunión de este año. Y yo creo que es un buen momento para recordar todo lo bueno. Ya decía nuestro hermano Chavita, todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, ¿verdad? No nos hemos puesto de acuerdo, pero él dijo 2 veces, Dios ha sido bueno con nosotros, y creo que así es. Por ello, en esta mañana voy a hablar de un tema que se llama levantando un altar de gratitud. Esto es muy importante, muy importante. Yo lo he podido sentir en este año, que es importante levantar un altar de gratitud a Dios, porque ha venido a mi mente recuerdos de testimonios de personas que han actuado con gran poder de gratitud en sus vidas. Ellos han implementado, lo han hecho un hábito, ese poder de gratitud en sus vidas. Y ha tenido poderosos testimonios de esas personas que han tenido esa gratitud. Amén. Amén, amén. Por eso es que yo viendo, examinando todo eso, el Señor me puso el de levantar, de explicarles el que es importante, es de grande bendición para nuestra vida el que levantemos un altar de gratitud al Señor. Les decía, es importante, y recibe esta palabra en su corazón, pero antes quisiera que se pusieran de pie y me acompañaran en esta oración. Amén. Por favor. Padre mío amado, en esta mañana, Señor, vamos a compartir tu palabra, vamos a iniciar tu palabra, amantísimo Señor y bendito Padre Celestial. Te suplico, te imploro y te ruego, Señor bendito de los cielos, que los espíritus de mis hermanos estén ampliamente abiertos a esta palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, te la agradezco porque tú a través de ellas nos enseñas, Señor, el modelo de vida que tú quieres que tengamos para heredar contigo la vida eterna. Y yo te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Tome su lugar. Bueno, ¿cómo les dije que se llamaba el tema de esta mañana? Levantar un altar de gratitud al Bueno, Señor. y les expliqué lo importante, ¿verdad? Amén. En Estados Unidos, en el 11º mes del año, se celebra el Día de Acción de Gracias. Yo creo que todos ustedes viajan mucho a Estados Unidos, yo creo que se han dado cuenta de esto, amén. Ellos celebran el 11º mes del año el Día de Acción de Gracias. Según las personas, agradecen las bendiciones que se obtuvieron en ese año y lo celebran como comiendo pavo y otros ricos manjares y bebidas, ¿verdad? Y creo que con grandes festejos, pero poco agradecimiento. Dicen amén o no amén. Amén. He podido ver eso yo. He podido, en las observaciones que he hecho en ese día de agradecimiento, es lo que yo he podido ver. El caso es que el Día de Acción de Gracias significa varios eventos menos darle gracias a Dios. Qué triste, ¿verdad? Sí. Bueno,
Entonces, pero vamos a ver a la palabra que nos dice 1 Tesalonicenses 5:18. Por favor, un momentito, perdón. Sí, por favor, arriba. Ahí, gracias. Gracias, Amén. Madre Dios. Amén. Bueno, dije que íbamos a 1 Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿En qué dice que demos gracias? Amén, ¿verdad? Y vamos a ver otras escrituras más que nos motivan, en donde Dios nos habla por su palabra y nos motiva a ello. Vamos a ir a Colosenses 3:17. Cuando lo tengan me dicen amén. Colosenses 3:17. Me siguen por favor con su mirada. Y dice la palabra del Señor: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es una motivación más en que la que Dios nos habla a ser agradecidos. Vamos otra escritura más a Efesios 5:20. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Amén o no ven? 5:20. Efesios 5:20 dice la palabra del Señor: dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto 3 escrituras en donde nos motiva a ser agradecidos con el Señor. Amén, amén. Supongo que Dios nos está motivando a ser agradecidos. Y yo quiero en estos momentos hacer una reflexión en pensar cómo vivimos en el año que acaba de terminar. ¿Cómo vivimos en el año que acaba de terminar? Supongo que hay respuestas diferentes, ¿verdad? Experiencias diferentes, pero cada uno haga una reflexión de cómo hemos vivido el año que pasó. Sobre todo con la pandemia que estamos pasando, con las inundaciones habidas en el sureste de México, con tantos incendios que han acontecido en algunas partes del mundo y de nuestra nación. Gracias a Dios no nos ha llegado y debemos agradecer que esas situaciones no han todavía alcanzado a nuestras vidas y debemos estar agradecidos. Yo quisiera hacer algo más que orar por todas esas personas damnificadas que han sido por estos desastres, pero solo me ha sido posible orar. Dios es bueno a pesar de todo lo que pasa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Vamos a ir a ver algo más para aprender algo más, enriquecer esto. En Job 9:10, vamos a ver qué dice Job 9:10. Job 2:9:10. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya estuvo? Job 2:9-10. ¿Ya está? ¿No oigo ningún amén? Dice la palabra del Señor: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job, ¿verdad? Él sabía que todo tenía un propósito de Dios para su vida, aunque fue la prueba pesada, ¿verdad? Pero él así actuó. Quiero mencionar que si nos hacen un favor, nunca debemos olvidarlo y debemos agradecerlo, aunque en ocasiones lo hacemos al revés. Dicen amén o no amén. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de ingratitud que encontramos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un simbolismo del pueblo de Dios, y creo que algunas de las características de ese pueblo en nosotros como pueblo cristiano suelen encontrarse. Vamos a ver un ejemplo de ingratitud en el pueblo de Israel. Vamos a ir a Éxodo 16 del 1 al 4, y igual cuando lo tengan me dicen amén. Éxodo 16 del 1 al 4. No oigo ningún amén, ni yo tampoco digo amén. Amén. Éxodo 16. Sí, Éxodo 16 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe y si anda en mi ley o no. Aquí podemos ver ese ejemplo. Creo que los israelitas olvidaron los malos tratos que tenían en Egipto, de que eran objeto en Egipto, y no vieron que Dios quería sacarlos de esa situación y llevarlos a una tierra de bendición. Dice la palabra, Él quería llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Es un simbolismo de todas las bendiciones a donde Él los llevaba, ¿verdad? Y ellos no lo vieron. Esa es ingratitud, y no siguiendo las instrucciones recibidas, se quejaban y renegaban. Porque nuestra naturaleza es pensar más en los faltantes que en lo que Dios nos ha provisto. Dicen amén o no amén. Amén. No estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Vamos a ver otras cosas más. Éxodo 32 del 1 al 4. Cuando lo tengan dicen amén. Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí podemos ver, les repito, un ejemplo de ingratitud, ¿verdad? Aquí vemos que cuando Dios tarda, aquí podemos ver que cuando Dios tarda, nosotros buscamos alternativas. ¿Dicen amén o no amén? Amén. Nosotros buscamos alternativas y ellos buscaron una y pidieron y aceptaron que se hiciera el becerro de oro, y ese sería su Dios, dándole a entender a Dios que no les fue lo suficiente. Fíjense qué triste, ¿no lo ven así? Así es. Y buscaron otro Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 3:17. Amén. Hebreos 3:17, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, por favor síganme con su mirada. Hebreos 3, del 7 al 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron. Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y no han conocido mis caminos. A ver si en alguna ocasión tengo oportunidad, Dios me da un mensaje, porque he podido estar entendiendo que es muy importante conocer los caminos de Dios. ¿verdad? Aquí dice, por tanto, dice, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No endurezcamos nuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones. La ingratitud es un motivo principal. Es motivo principal y fue motivo principal para que el pueblo de Israel durara 40 años en el desierto, cuando ese traslado, cuando ese paso era más corto, pero con sus actitudes Dios se los prolongó. Yo les decía al inicio que nosotros tenemos el simbolismo del pueblo de Israel, ¿verdad? Somos, el Señor tiene fue un propósito al hablarnos, al enseñarnos sobre ese pueblo, y que viene siendo simbolismo del pueblo de Dios ahora. Y quiero decirles que esos desiertos en que nosotros estamos, donde Dios nos lleva, donde Dios nos deja atravesarlo, esos desiertos vienen siendo las pruebas que llegan a nuestra vida. Amén, amén. Esos desiertos son las pruebas. Y fíjense muy bien, es muy importante de la manera, de la actitud con que recibamos esas pruebas, o se acortan o se prolongan. Amén o no amén. Así es de que tómenlo en cuenta. El Señor con cuerdas de amor nos atrae, pero nosotros reaccionamos con ingratitud. La palabra dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. La ingratitud nos aleja de Dios. Los israelitas levantaron un altar a un dios pagano y lo adoraron, dice la palabra, y lo adoraron, ¿verdad? En cambio Noé, hombre fiel a Dios, al terminar el diluvio, levantó un altar de gratitud como hombre fiel a Dios. Por lo bueno y por lo malo, estemos agradecidos con Dios. El año
se acaba de terminar y creo que Dios ha sido bueno. Dios no nos abandonó, Él nos sostuvo. Dios fue bueno todo el año, a pesar de todo. Es fácil ser agradecidos cuando las cosas marchan bien, pero cuando no están bien, nos es difícil, ¿sí o no? Entonces, debemos de tomar esto en cuenta, ¿verdad? Y que no solo cuando las cosas marchen bien seamos agradecidos, y cuando no estén bien, pues con la ayuda de Dios vamos a pedir que no nos sea difícil agradecer a Dios. A veces en la prueba nos debilitamos espiritualmente, nos decaemos, pero por la bondad de Dios, Él nos hace levantar cuando nos apoyamos de su mano poderosa, y con poder nos motiva a levantarnos y a levantarle un altar de gratitud, como en esa situación, a levantarle un altar de gratitud como lo hizo Noé, como lo hizo Samuel, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob y como lo hizo Moisés. Él cuida de nosotros y no siempre respondemos con gratitud. Dicen amén o no amén. Debemos, decimos, ay no, yo sí soy agradecido, pero debemos demostrarle a Dios nuestra gratitud. Fíjense muy bien, debemos de demostrarle a Dios nuestra gratitud aprendiendo de su palabra para vivir vida agradable a Él. Amén. ¿Verdad? Hay ocasiones en que ocupamos el tiempo en cosas superfluas y no para dedicarle tiempo a Dios, buscándole en oración, buscándole en su palabra, alabando y bendiciendo su nombre. Ocupamos el tiempo en otras cosas, menos en esta situación, que es una muestra de agradecimiento a Dios. A hoy demos gracias porque aún estamos juntos. Amén, amén. Creo que en algunos países, a lo mejor hasta estados, en la nación de México, creo que ya no tienen oportunidad de reunirse. Y la verdad, yo le confesaba a una conocida mía, la verdad es que yo, si no voy a mis reuniones, si no voy a alabar a Dios, si no voy a aprender de su palabra, la verdad yo me siento decaída espiritualmente. Amén. No sé a ustedes, amén, pero a mí me pasa eso. Amén, amén, y eso que no me suelto de la mano de Dios, que estoy en oración, que le alabo, pero como que me decaigo. No sé, es mi experiencia, no sé la de ustedes, ¿verdad? Entonces debemos de ser agradecidos con Él y por lo menos mostrarle en la forma que he dicho nuestra gratitud a Él, y no perder el tiempo en cosas superfluas y no dedicarle tiempo a Él, repito, para buscarle en oración, para buscarle en su palabra, para adorar y bendecir su nombre. Le decía, hoy demos gracias porque aún estamos juntos. Amén, amén, yo creo amén. que, no sé usted cómo lo sienta, cómo lo vea, pero yo la verdad siento que es una bendición de Dios. Yo lo veo espiritualmente, ¿verdad? No queramos ver cosas económicas ni nada, pero yo lo veo espiritualmente, que realmente es una grande bendición de Dios que estemos aquí reunidos. Es una grande bendición, porque cuántas personas ya no pueden hacerlo. Y nosotros aprovechemos bien el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos. Y así lo estamos viendo. A ver, vamos a ver qué dice Romanos 1. Nos vamos a Romanos. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 1. Dice la palabra en Romanos 1, vamos a leer del 21 al 24.
Vamos a ver qué dice la palabra del Señor aquí. Pues sígame por favor en la lectura de la palabra con su vista. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tremendo, ¿verdad? Sí. Tremendo. Entonces, vamos, ¿qué consecuencia hay? Dice que este pueblo no dio gracias a Dios. Y aquí veo una consecuencia grave, yo la diría muy grave, por no ser agradecidos con Dios. La homosexualidad, el lesbianismo. Esas personas no aprendieron a dar gracias a Dios por la vida, por el cuerpo y la identidad que Dios les dio. Esa falta de agradecimiento los ha llevado a una perversión sexual. Todavía hay oportunidad de hablar de esto. Todavía, porque más adelante ya se va a ver esto como una cosa normal, va a entrar en la nueva normalidad y se va a ver como una cosa normal. Incluso en las escuelas, ya nuestra hermana Maguito, que fue maestra, ha visto los inicios, ¿verdad? De que en las escuelas ya la nueva normalidad viene con esa enseñanza para los niños. Dicen, ya no les pongan nombres a sus niños, pónganles los apellidos y ellos en la escuela que escojan qué quieren ser, si hombres o mujeres, ¿verdad? Todo esto los ha llevado a una perversión sexual, diciéndoles entonces, y dentro de poco va a estar prohibidísimo. Es más, encarcelarán a pastores, a siervos de Dios que digan que esto se sale de los principios bíblicos de Dios. No deben hablar eso, pero nosotros aprovechemos, formemos a nuestros hijos como Dios quiere que los formamos. Amén, amén, amén. Una consecuencia más que trajo la falta de agradecimiento fue la idolatría. Y aún esto sigue prevaleciendo en el pueblo de Dios. Nos volvemos idólatras. Ya claro que en nuestras casas nos volvemos idólatras. En nuestras casas o en nuestro pecho ya no cuelgan las imágenes, en nuestras casas ya no hay cuadros de imágenes, pero a veces hay otras cosas en nuestra vida que ocupan el lugar que solo a Dios le corresponde. Y esa es idolatría. Si hay algo que le quite su lugar a Dios, es idolatría, porque ese es tu Dios. Hay para quienes puede ser su Dios el fútbol, o etcétera, etcétera. Yo no conozco muchas cosas, pero sé que hay muchas personas que se embelezan en otros motivos que no es Dios. Entonces, esa es idolatría, ¿verdad? Y eso es una consecuencia de ser, aquí dice la palabra, que no ser agradecidos con Dios debidamente. Nos volvemos a la idolatría y adoramos a otros dioses que ocupan el lugar que solo a Dios le corresponde. Por otra parte, si nuestros labios están llenos de gratitud hacia el Señor por todas las cosas buenas que nos prodigó día con día, esas bendiciones se harán realidad en nosotros y producirán vida en nosotros. Pero si somos un manojo de quejas constantes, todas esas quejas terminarán haciéndose realidad. ¿Cómo ve esto?
un predicador decía: cambie la quejabancia en alabanza. Entonces, ¿verdad? Dice que si somos un manojo de quejas constantes, todas estas quejas terminarán haciéndose realidad. Terminarán haciéndose realidad. Y ¿saben qué? Que a lo mejor es grave esto, hasta puede impedir que entremos a la tierra prometida. En esta ocasión la tierra prometida es la vida eterna con Cristo. Amén. Bueno, vamos a ver qué dice Números 14. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Números 14. 14:30. Vamos a leer desde el 29 para entrar un poquito más en el tema. Cuando usted disponga de tiempo, vea este capítulo de Números 14 a partir del 20, o si quiere todo el capítulo, para que vea la rebeldía que tenía el pueblo de Israel. Pero vamos a leer ahora nada más del 29 al 30. Y dice la palabra del Señor: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré, os haré habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Aquí dice que muchos murieron en el desierto por esa actitud de rebeldía, ¿verdad? Dice que solo llegaron a la tierra prometida los que nacieron en el desierto, los que no aprendieron a renegar y a ser rebeldes contra Dios, ¿verdad? A excepción de Caleb y de Josué, que ellos se mantuvieron fieles a Dios y que sí tuvieron la oportunidad de heredar la tierra prometida. Las quejas nos eliminan de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Como un ejemplo ya lo vimos, el de la tierra prometida, ¿verdad? Estos hombres, por sus actitudes, más que estos personajes que fueron fieles a Dios, Caleb y Josué. ¿Por qué pocos entraron a la tierra prometida? Es decir, casi solo los jóvenes. Porque no habían aprendido a darle gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia. Aprendamos esto. Ejemplo, hay un ejemplo también, otro ejemplo más de los 10 leprosos sanados. Solo uno regresó a Jesús, solo un leproso, y regresó a agradecerle. Y Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Su fe mostrada en agradecimiento. La gratitud es una obra de fe. Es decir, en su corazón va a haber ese anhelo, ese deseo irresistible de ser agradecido con Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia, porque el espíritu de fe mora poderosamente en usted. Amén. Aleluya. La gratitud es una obra de la fe, dije, que desata las bendiciones de Dios en nosotros. La gratitud libera endorfinas. Fíjate, tiene que ver este aspecto hasta en la cosa médica. La gratitud libera endorfinas, son hormonas, en nuestro organismo, no solo produciendo salud y bienestar, sino un estado de contentamiento que hace que nuestras defensas naturales se fortalezcan. Amén. Yo creo que necesitamos estar fortalecidos en nuestras defensas naturales en este tiempo. Entonces, yo creo que tenemos un consejo, ¿verdad? Dice que no solo, esa gratitud no solo produce en nuestro organismo endorfinas,
y que dice que esto produce salud y bienestar en nosotros y un estado de contentamiento que hace que nuestras defensas naturales se fortalezcan. Amén. Vamos a ir al Salmo 103. ¿No los estoy durmiendo? No, está muy bonita su predicación. Gracias. Gracias porque me alientan. Vamos al Salmo 103. Vamos a leer el 1 y el 2. Versículo 1 y 2. Dice 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Levantemos un altar de gratitud y demos gracias a Dios. Levante un cántico de gratitud al Señor cada día. Demos gracias a Dios por lo que nos bendice a diario. Amén. Digámosle, reconozcamos y digámosle, perdónanos, Señor, si a veces nos olvidamos de ser agradecidos. Pero ahora es buen momento para volverse a Dios. Muy buen momento aún es para volverse a Dios. Dígale gracias Dios. Recuerde y contemple lo que tiene en su casa. Y dígale gracias porque has sido bueno. Amén, amén, amén. El dar gracias desata bendiciones a nuestro favor. Pero cuando no agradecemos, se seca la fuente de bendición. Pero cuando agradecemos, mire lo que dice el Salmo 103 en el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es una consecuencia del agradecimiento. Dice la palabra que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, nuestro cuerpo se fortalece. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza y que ejecutáis su palabra y su mandato, obedeciéndole a la voz de su palabra. Vamos a finalizar leyendo a partir en el Salmo 103 del 19 al 22. Síganme por favor con su mirada. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Fíjese qué bonito, ¿verdad? El salmista aquí dice, bendice, alma mía, a Jehová. Y él exhorta a su alma a bendecir al Señor, a ser agradecida, porque quiero que entendamos que el alma siempre se revela a ser agradecida con Dios. El alma siempre se revela a ser agradecida con Dios. El alma siempre se revela a bendecir a Dios, ¿verdad? Siempre se revela, pero nosotros debemos esforzar nuestra alma a que haga la voluntad del Señor. Amén. Bueno, hasta aquí me quedo.